que vamos a la palabra del Señor, para que abran sus Biblias y leamos Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 7 al 9, en la versión Reina Valera 1960, que es la versión que casi todos tienen, ¿verdad? Es la versión más utilizada. Amén. Apocalipsis 19, del versículo 7 al 9. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor. El título de este mensaje lleva por nombre novia o invitado. Novia o invitado. Lo van a entender mientras vamos leyendo la palabra del Señor. Amén. Y bueno, la palabra del Señor nos dice que muy pronto va a haber una boda en el cielo. Una boda. Y va a ser un momento de mucha alegría, de mucho gozo, donde tanto el novio como la novia, y así también todos los invitados, van a tener parte en esta fiesta celestial. Amén. Ahora les pregunto, ¿cuántos quieren ir a esas bodas? ¿Cuántos quieren ir a esas bodas? Yo creo que todos, ¿verdad? Es un momento de alegría, ¿no es cierto? Luego de haber pasado en esta tierra tantas tristezas, tantas enfermedades, tantos dolores, tantos llantos, vamos a llegar un día a una boda, a una fiesta. Y esta es la palabra que el Señor me entregó para este día. Y digo me entregó porque yo quería traer otro mensaje. Pero el Señor, el Espíritu Santo del Señor, me dijo: lleva este mensaje, porque esto es lo que quiero para mis hijos. Porque yo a ustedes no los veo hace mucho tiempo. Yo no sé lo que cada uno de ustedes está pasando en este momento. Pero hay uno, que es el Señor, que lo conoce a usted, porque Él lo creó a usted. Y el Señor sabe lo que usted está pasando en este momento. Por eso el Señor me dio esta palabra, aleluya. Amén. Mire, muy pronto, ya todas las señales se están cumpliendo, ¿verdad? Y muy pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo y nos va a arrebatar. Nos va a llevar al cielo junto con Él. Amén. Nosotros seremos sacados de esta tierra. Seremos levantados a las nubes junto con el Señor. Y seremos sacados de esta tierra y seremos trasladados a un plano espiritual y seremos transformados. Nuestros cuerpos van a ser transformados en un cuerpo celestial con el cual vamos a vivir eternamente. Cuando nosotros seamos arrebatados y el Espíritu Santo también se vaya con nosotros, porque ojo, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo no va a estar más en este lugar. Por eso dice la palabra del Señor, que el anticristo aún no se revela quién es, porque hay uno que lo está sujetando para que no pueda revelarse aún. Pero cuando el Espíritu Santo sea sacado de la tierra, el anticristo va a tomar el control completo. Y nuestro enemigo, el diablo, va a ser de las suyas, ¿verdad? Y para todos aquellos que se hayan quedado en la tierra, que no se hayan ido con nuestro Señor Jesucristo, vendrá una tribulación como nunca antes ha habido en la tierra.
habrá mucho llanto, mucho dolor, persecución, va a haber tortura. Y deberás colocarte la marca de la bestia y servirlo a él. O deberás morir para ser libre de aquel hombre inicuo. Amén. Por eso, hermano, es mejor ser salvo hoy. Porque en aquel tiempo tendrás que ser martirizado para poder para poder ser salvo. Y si el Espíritu Santo de Dios no está acá en la tierra, no habrá quien te ayude, quien te consuele, quien te convenza de pecado, quien te guía a un arrepentimiento. Y si es difícil para ti servir al Señor en este tiempo, imagínate cuán más difícil va a ser cuando el Espíritu del Señor no esté acá. Y dice la Biblia que serán 7 años de tribulación y del gobierno mundial del anticristo. Y mientras acá en la tierra es un completo caos, porque tenga por seguro que va a haber un caos desde el día en que la iglesia sea arrebatada, porque la gente va a empezar a desaparecer, van a empezar a caer los aviones, no va a haber quien conduzca un bus, va a haber un caos. Cada niño, cada bebé va a ser tomado. Van a haber madres que tenían un hijo en el vientre y va a ser arrebatado. Va a haber un caos completo en la tierra. Es lo que se está predicando por más de 2000 años. Es lo que el Señor Jesucristo nos predicó. Pero en aquel momento de esos 7 años, mientras en la tierra hay un caos, en ese mismo momento en el cielo va a haber una boda. Mientras en la tierra hay un caos, hay llanto, gemido, allá arriba va a haber una fiesta. Y nos gozaremos y nos alegraremos. ¿Cuántos dicen amén? Una boda donde el novio es Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia a través de muchos pasajes. ¿Y la novia quién es? La iglesia del Señor. Aleluya. Es la iglesia del Señor. Esa es la novia. Porque esta boda es una representación simbólica de la comunión alegre e íntima y eterna que Jesucristo va a tener con su iglesia, que somos nosotros. Es una unión. Vamos a ser uno con Jesucristo. Para allá vamos. Amén. Y este es un momento que va a superar cualquier cosa que nosotros hayamos experimentado alguna vez. Y dice la palabra de Dios que esta esposa dice que se ha preparado para esta boda. Amén. Es una esposa que se ha preparado. Tal como alguna de ustedes, ¿verdad? Que alguna vez se casó, se preparó, ¿verdad? Se compró su mejor vestido, el más bonito, el más limpio, ¿verdad? Porque quería estar hermosa para presentarse ante su novio, con el cual usted se iba a casar, ¿verdad? Es un momento hermoso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que esta mujer, esta esposa, así como las 5 vírgenes, ¿recuerdan la parábola de las 5 vírgenes? Aquellas que echaron aceite a sus lámparas para recibir al novio, ¿verdad? Así se debe preparar la iglesia del Señor. Y también dice que a aquella novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al rey, dice la canción, ¿no es cierto? Es decir, que se vista con un vestido sin manchas y sin arrugas. Y eso es lo que quiere el Señor. Que su novia vaya vestida limpia, hermosa, blanca, sin mancha, sin ninguna arruga en su vestido. Amén. Estar limpios y sin manchas. Porque esa es la única manera de entrar
en la ciudad santa del Señor. Porque como lo dice en Apocalipsis 21-27, que estaba leyendo nuestro hermano, ahí no entrará ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira. No se puede entrar. No se puede entrar de otra forma. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es algo que hemos escuchado siempre, ¿verdad? Ya esta ciudad santa del Señor, la acción espiritual, la Nueva Jerusalén, solo pueden entrar los santos. Y cuando les digo santo, no me estoy refiriendo a San Pancracio, a San Guchito o a todos esos santos que tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? Que le prenden velas, que le hacen cosas así. Cuando la palabra del Señor habla de santo, es algo tan simple. Significa santo, significa ser apartado para el Señor. Que yo me aparte para el Señor, que yo deje las cosas del mundo y me dedique a Él, que sea apartado. Eso es ser santo. No es nada tan complicado de entender, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el versículo 8, el capítulo 19, que estamos leyendo de Apocalipsis, dice: porque el lino fino en las acciones justas de los santos. Entonces claramente podemos ver que la novia de Cristo es su iglesia santa. Amén. Amén. Ahora sabemos todos nosotros que el novio es Jesucristo, ¿verdad? Y que la novia es su iglesia santa. Pero ahora nos preguntamos, y acá viene la rema del Señor, ¿quiénes son los invitados a esta boda? ¿Quiénes son los invitados? Piénsenlo un poquito. Algunos eruditos dicen que los invitados son la iglesia del Señor. Pero eso no puede ser, porque la iglesia ya es la novia, ¿no es cierto? No puede ser novia e invitado a la misma vez. No puede. En cambio, otros teólogos dicen que los invitados son los ángeles, los arcángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, ¿verdad? Pero resulta que los ángeles no pueden ser los invitados, porque para ellos, dice la palabra del Señor, hemos llegado a ser un espectáculo. Nosotros estamos siendo vistos por los ángeles, como lo dice 1 Corintios 4:9, si usted después lo quiere buscar. Somos espectáculo para los ángeles, no pueden ser los invitados. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, ellos están todo el tiempo delante del trono de Dios y no cesan de alabarlo, dice la palabra de Dios, de día y de noche. Entonces tampoco pueden ser los invitados, ellos tienen su lugar allá. Entonces nos seguimos preguntando, ¿quiénes son los invitados a esta boda? Y la mejor respuesta que tenemos siempre, hermano, es en la misma palabra del Señor. La misma palabra del Señor nos dice quiénes son los invitados a esta boda. Amén. Vamos a leer Mateo 22, del versículo 1 al 10. Lo voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, para que pueda entender mejor el mensaje. Es más comprensible, ¿verdad? Miren, esta es la parábola que el Señor nos contó. Y la palabra de Dios dice así: Jesús comenzó a hablarle a la gente una vez más por medio de historias. Les dijo: el reino de Dios se puede comparar con un rey que ofreció una boda para su hijo. Ahora, lo primero que podemos ver, ¿quién es este rey? El Padre. Dios Padre
ofreció una boda para su hijo, Jesucristo. Amén. Porque recuerde, Jesucristo es el novio. Dice, el rey envió a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Todo aquel que predica el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Envió otra vez a otros siervos, el rey envió a sus siervos para que le dijeran a los invitados que vinieran, pero los invitados no querían ir. Él vino y le hizo una invitación a los invitados. Y se cumple la palabra del Señor cuando dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Los suyos eran el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no recibió a Jesucristo. El pueblo de Israel nunca lo reconoció como el Mesías. Entonces dice, pero los invitados no querían ir. Envió otra vez a otros siervos y les dijo, díganles a los invitados que todo está listo, que se mataron las reses y los animales engordados. Todo está preparado, que venga la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Israel una vez más. Uno se fue a trabajar en su tierra, otro se fue a sus negocios y otros ataron a los siervos del rey. Lo torturaron y lo mataron. Y Jesús también se lo sacó en cara a los israelitas. Ustedes que matan a los profetas y a todos los enviados que el Señor envía. Israel los mató a todos, a cada uno de los profetas. Y el rey se enfureció, envió a sus soldados y ellos mataron a los asesinos y quemaron su ciudad. Se cumplió cuando Jesucristo maldijo la higuera. E Israel está maldito hasta el día de hoy. Porque Israel que hay hoy en día no es el Israel de la Biblia. Este Israel es un estado sionista, un estado satánico que va a levantar al anticristo en el tercer templo. No es el Israel de la Biblia. Israel va a ser salvo, pero no todavía. Tendrá que pasar la tribulación y recién allí, en un tiempo más futuro, Israel recién va a reconocer que Jesucristo es el Mesías. Pero nadie puede ser salvo si no reconoce a Jesús. Amén. Entonces el rey les dijo a su siervo, la boda está lista, pero los que se invitaron no la merecían. Y luego dice algo muy importante, escúcheme bien. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a todo el que encuentren para que vengan. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que pudieron encontrar, escuche bien, sin importar que fueran buenos o malos, y el salón se llenó de invitados. Entonces, ¿quiénes son los invitados a la boda? Son todos aquellos que los siervos encontraron para ir. Aquellos que sin importar si eran buenos o malos, fueron invitados. Y es algo que a mí por lo menos casi me revienta la cabeza cuando entendí esto. Porque yo pensaba que el Señor solamente iba a llevar a personas buenas allá al cielo a una boda. Pero están los invitados, que son cualquier persona que se recogió en el camino. Personas buenas y personas malas. Pero no se asuste, no estoy hablando de algo que no esté en la Biblia. Miren, de hecho podemos encontrar al primer invitado que fue invitado a esta boda del Cordero. Lo vemos en Lucas capítulo 23 del 42 al 43 en la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor así: y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor invitando a una persona mala al cielo. Aquel ladrón estaba crucificado junto a Jesucristo. Estaba crucificado. Y uno de los ladrones le dijo a Jesucristo, sálvate tú mismo. Y el otro le dijo, ten más respeto con el Señor. Ten más respeto. Y le dice a Jesús que cuando Jesús esté en su reino, le pide que se lo lleve junto con él. Y el Señor le dice, ven conmigo, hoy día se estará conmigo en el paraíso. Y ese fue el primer invitado. Ahora nos preguntamos, ¿pero qué hizo este hombre para ser un invitado? Si era un ladrón. No caminó nunca con Jesucristo. Nunca estuvo escuchando sus enseñanzas. Y creo que este hombre ni siquiera escuchó su mensaje. Tal vez lo escuchó hablar que él hacía milagros, que él hacía grandes maravillas, pero este ladrón no lo conocía. Ni siquiera tuvo un arrepentimiento y un cambio de actitud, un cambio de vida para ser salvo. Pero fíjese en el amor del Señor, fíjese en la gracia del Señor, que Él solamente nos coloca algo para que seamos salvos. Creed en el Señor. No hay más requisitos. Somos salvos solamente por la gracia del Señor. ¿Cierto? Pero si nos ponemos a comparar a este ladrón con el apóstol Pablo, hay una diferencia enorme. El apóstol Pablo, ¿verdad?, que dio su vida por el Evangelio, que fue apedreado, que fue torturado, que entregó toda su vida al Señor. Pero acá viene que Pablo, por hacer esto, él se convirtió en la novia. Pero aquel ladrón solamente le alcanzó para ser un invitado, pero no para ser la novia. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas que nosotros les predicamos y no están ni ahí con el Evangelio, pero resulta que el Señor le da 5 o 10 minutos para que van a morir y le da una oportunidad para que puedan ser salvos, para que puedan aceptar al Señor y ser salvos, y el Señor se las da y son salvos solamente por gracia, y el Señor los salva, ¿verdad? Entonces, un invitado es alguien que tuvo toda su vida lejos de Dios y en el último momento de su vida logró reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y pudo ser salvo del infierno. Amén. Un invitado es aquel que no hizo nunca nada por el Señor, pero que por gracia se pudo salvar. Un invitado está también delante de Jesús como un ser que fue salvado por Él, pero que no llegó preparado, ni tampoco llegó con sus vestimentas limpias, ni con su lámpara con aceite. Aquel invitado llegó a la boda con ropas sucias, porque así llegó. Él no se preparó, fue salvado solamente, pero llegó a la boda con ropas sucias, llegó con manchas, llegó con arrugas, y por esta razón él no logró llegar a ser la novia. El ladrón que murió al lado de Jesús no llegó a ser la novia. Es solamente un invitado, pero fue salvo, ¿verdad? También son invitados todos aquellos que asistían a la iglesia solamente los domingos, que cantaban, que aplaudían, que hablaban en lenguas, pero que nunca se sometieron al señorío de Jesucristo
ni nunca obedecieron la palabra de Dios para sus vidas. Invitados son todos aquellos que vivían una vida religiosa, pero sin Cristo. Aquellos que vivían una vida doble, que ocultaban sus pecados, que solo eran apariencia, que decían amar a Dios, pero que a la misma vez odiaban a sus hermanos. Aquellos invitados solo fueron invitados para que se llenara la boda. Ese era el fin de que el Señor permitió que fueran salvos para aquella boda. Solamente, porque lo dice la palabra del Señor, para que hubiera harta gente, para que se llenara la boda, para que no se perdiera la comida y todo lo que se había preparado. Fueron invitados porque Israel no quiso casarse con Cristo. Simplemente así. Hermano, mi hermana, amigo, amigas, los que me están escuchando por la radio también, quiero decirle algo. Para que tú seas la iglesia del Señor, Jesucristo debe reflejarse en ti. Dice la palabra del Señor que cuando Él vuelva, Él debe tomarse a sí mismo. Es decir, que Él va a bajar a la tierra a buscarte y te va a mirar a ti cara a cara, pero Él tiene que, al mirarse en ti, tiene que ver como un espejo. Y que el Señor Jesús se mire en ti y tú eres como un espejo y Él se vea reflejado en ti. Esa es la manera. Para que tú seas la iglesia, debes vivir en santidad. Es decir, apartado para el Señor, apartado para Él. Debes cambiar tu vieja manera de pensar, debes cambiar tu vieja manera de vivir, debes nacer de nuevo. Amén. Debes someterte al Señor y obedecerlo en todo. Debes estar siempre lleno del Espíritu Santo, que fluya el Espíritu Santo, y no solamente en un momento de culto en la iglesia, sino que el Espíritu Santo fluya en ti todos los días de tu vida. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es todos los días. En tu trabajo, en tu escuela, tú debes estar alabando al Señor y dándole la gloria con tu vida, no solamente de palabra, y no levantar la mano, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Eso es una palabra, pero darle todo al Señor, tu alabanza al Señor, es vivir como Él quiere que tú vivas. Eso es ser iglesia. Amén. En cambio, para que tú seas solo un invitado a la boda, no importa si eres bueno o malo, solo debes aceptar la invitación del Rey. Y la gran mayoría son invitados. Son muchos los llamados. Muchos. Y una vez que esta boda termine, porque va a haber un término, ¿verdad? Jesucristo, dice la palabra del Señor, va a volver a la tierra por segunda vez. No confunda el arrebatamiento del Señor con la segunda venida, porque son dos actos muy diferentes, muy distintos y separados por un tiempo. Amén. Luego el Señor va a venir por segunda vez a la tierra para derrotar el gobierno del anticristo. A lo primero que va a llegar, en la batalla de Armagedón, dice la Biblia. Y dice la palabra del Señor que va a venir con toda su iglesia. Pero solamente la presencia de Jesús va a derrotar al diablo. ¿Cuántos dicen amén? No va a ser necesario que le tire algún poder o le haga cualquier otra cosa. Solamente la presencia. Solamente porque Jesús se paró ahí, el enemigo se derritió. Y dice la palabra del Señor que toda rodilla debe doblarse ante el Señor.
Si usted no se ha doblado en rodillas delante del Señor, déjeme decirle que llegará el día que todos van a tener que hacerlo. Incluso Satanás y sus demonios también tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, porque solamente a Él se le dio el poder del imperio y del reino por los siglos de los siglos. Amén. Una vez que termine esta boda, Jesucristo volverá por segunda vez a la tierra para derrotar este gobierno del anticristo, este gobierno que ya se está preparando incluso desde hoy. Y dice la palabra del Señor que cuando Satanás sea derrotado, y mire que Satanás tampoco tiene tanto poder, porque el Señor va a enviar a un ángel, al arcángel Miguel, para que lo encadene. No es que sea Dios y luego en poder sea el diablo y luego los ángeles, no. El mayor en poder es Dios y los ángeles del Señor. Tienen mucho más poder que el mismo diablo, porque el ángel encadenó a Satanás y dice la palabra del Señor que lo encadenó por 1000 años. El diablo es encadenado por 1000 años. Aún no es el fin del diablo. No. Y de eso le voy a hablar un poco ahora. El diablo será derrotado en la batalla del Armagedón. Y Jesucristo reinará por 1000 años en la tierra. Está profetizado por todos los profetas que Jesucristo volverá a la tierra a reinarla por 1000 años. Hay muchas profecías, muchas, que no me alcanzaría el tiempo para decirles todas. Amén. Cuando vuelva Jesucristo a la tierra y vendrá con su esposa, la iglesia, que somos nosotros, para reinar juntamente con ella. Jesucristo va a reinar con ella, su iglesia que somos nosotros. Mateo 25:34, si lo pueden buscar. Mateo 25:34. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que hay un reino que fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y es un reino que vamos a recibir como herencia. Amén. Recién estábamos cantando, ¿verdad? La canción: nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria. Eso es lo que va a hacer la iglesia. Vamos a reinar la tierra junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos, los escucho. Amén. Porque muy poco hablamos sobre el reino de Dios que vamos a heredar. De hecho, el Señor Jesucristo muchas veces nos toma de las mechas y nos dice: es que ustedes piensan más en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo. Y tiene toda la razón, porque en esta tierra vamos a vivir 80, 90 años, no más. Pero la vida que vamos a tener allá va a ser eterna. Eterna, tómenle el peso. Eterna. Y vamos a reinar junto con Jesucristo. ¿Verdad? Por toda la eternidad. Y de hecho, el reinado del Señor fue uno de los temas principales que Jesús nos dejó. Un mensaje fundamental para la iglesia fundada por Él a través de sus discípulos. Como Marcos explica en su evangelio, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este reino del Señor
Es literal. Y es cierto que el Señor empezó la obra de este reino acá con nosotros en nuestro corazón, cuando le dijo a Nicodemo que debíamos nacer de nuevo. El Señor nos cambió nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Nos llevó a su reino. Y este lugar es parte de su reino. Ustedes son parte de este reino, ¿verdad? Y vivimos el reino, pero llegará un reino que es literal. Y es literal aquí en la tierra por medio de la iglesia, ¿verdad? 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, que usted, la carne y la sangre, no puede heredar este reino que es literal, ¿verdad? El Señor primero tiene que transformar nuestros cuerpos en seres espirituales, ¿verdad? Mire, Dios al rey Nabucodonosor, ¿verdad?, le dio un sueño, una imagen, ¿verdad?, con una estatua, con cabeza de oro, ¿no es cierto?, con su pecho, con sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, y sus pies, parte hierro y parte de barro. Y esto significaba, porque el Señor le mostró que iban a haber 4 imperios mundiales. La historia ha mostrado que fueron, por ejemplo, el imperio babilónico, el medo-persa, el greco-macedonio y romano. Y concluye Daniel diciendo en Daniel 2:44 lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El último reinado sobre la tierra va a ser el reino de Jesucristo. Y este reino no va a caer jamás, jamás será destruido. Porque luego de 1000 años el Señor va a seguir reinando sobre todo a su creación. Lo que estamos hablando es un reino de 1000 años, pero en la tierra, ¿verdad? Pero su reino no termina. El reino de Dios va a reemplazar de esta manera a todos los gobiernos que hay en la tierra. Se va a terminar la democracia. Y gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué le digo? Porque la democracia está maldita. Usted me dice, pero ¿cómo la democracia puede estar maldita? Hubo una democracia. ¿A quién eligen? ¿A Jesús o a Barrabás? Fue una elección al pueblo, fue una democracia, ¿verdad? ¿Barrabás o Jesús? ¿Y a quién eligió el pueblo? Eligió al ladrón. Eligió al ladrón. Y por esa causa la democracia está maldita. Por eso la democracia sigue eligiendo a ladrones. Y lo va a seguir haciendo, porque es un sistema imperfecto. No habrá más monarquías en la tierra, no habrá más dictaduras. Solo va a quedar la teocracia. Y la teocracia es el reino de Dios. Recuerde que como hijos de Dios, nosotros pertenecemos a una ciudadanía que está en los cielos. Nosotros no somos de izquierda, tampoco somos de la derecha. Nosotros somos de arriba. Somos del cielo, somos embajadores del Señor. Nosotros no tenemos por qué andar metiéndonos en política en este mundo, porque ese no es el gobierno que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando el reino de Dios, un gobierno teocrático, reino de Dios. Entiéndalo, hermano. Cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, no lo hizo en gloria.
Él nació en un humilde establo, ¿verdad? Durmió en un pesebre con muchos animalitos, ¿verdad? Imagínense estar durmiendo con ese olor ahí, en un pesebre de heno. Y no vino con grandes ejércitos, como los judíos lo esperaban, ¿verdad? Porque los judíos esperaban un Mesías que viniera con la espada, que los salvara del imperio romano, ¿verdad? Sino que Él llegó diciendo, amad a vuestros enemigos. Y todos quedaron en otra. ¿Por qué el Mesías llegó así? Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por aquellos que los ultrajan. Fue rechazado y fue crucificado. Sin embargo, escúcheme bien, no será rechazado en su segunda venida. Porque todo oído lo va a oír. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Él será recibido como Señor de señores y Rey de reyes. Y será llamado admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Jesucristo no gobernará como un cordero que va al matadero, que viene a ser humillado, para ser azotado, torturado y crucificado. Así que mi hermano, a Jesús no lo vea nunca más así. Jesucristo no está crucificado en una cruz. Él no está en una cruz. No. Él no volverá así nuevamente. El Señor vendrá en gloria y majestad. Será temible. Será temible cuando todas las naciones vean al Señor. Imagínense, de su boca sale una espada. Sus ojos son como llamas de fuego. ¿Quién va a quedar en pie con alguien así? Su voz será como un trueno. Las rodillas van a tiritar. Él vendrá a la tierra a gobernarla con vara de hierro. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 2:9 dice así la palabra del Señor: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Y en Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Bórrese esa imagen de Jesús en una cruz, humillado, azotado. No, Jesús en este momento está a la diestra de Dios, está en esplendor, en majestad. Dios es temible. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entiéndalo, Dios es soberano. Dios no es cualquier cosa con el que se pueda jugar. A Dios no puede ser burlado. Todos los que se oponen al reino de Dios serán castigados con destrucción. El gobierno de Cristo será de autoridad y poder absolutos, pero también será un gobierno de justicia y de paz, como lo dice Isaías 11 y el Salmo 72. Que por el tiempo ahora no lo vamos a leer, ¿verdad? Durante el milenio, las condiciones externas de la humanidad no podrían ser mejores, porque la misma tierra, la misma naturaleza que gime,
la manifestación de los hijos de Dios, esta naturaleza va a ser cambiada, va a ser transformada. El desierto ya no va a ser desierto. Va a haber una economía en el mundo que no va a haber pobreza, que no va a haber injusticias. La misma naturaleza va a cambiar. El león va a jugar con el cabrito y un niño lo va a pastorear. Las armas van a ser convertidas en arados para la tierra. Lo dice la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento. Estamos esperando este reino. Amén. Ahí habrá una holgura económica, habrá gozo, habrá paz, no habrá más enfermedad. Y más encima Satanás y sus demonios estarán inactivos. Y tantas otras cosas más van a suceder en el gobierno teocrático más perfecto que va a conocer la humanidad. Mire, existen muchos textos que hablan sobre el reinado de Jesucristo. Pero sé que usted ya lo entiende, ¿verdad? Ahora quiero enfocarme en la esposa de Jesucristo. ¿Y cuál será su papel en este gobierno? ¿Cuál será el papel de la iglesia? ¿Cuál será su papel? Lo dice Mateo 19:28, en la versión Reina Valera 1960, dice así. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Ese será el lugar de la iglesia de usted. Será su lugar eterno. Habrá tronos para nosotros. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Habrá un trono para usted, para juzgar y reinar junto con Jesucristo. Así es, mis hermanos. No crea que ir al cielo es estar saltando, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Con un arpa, saltando por las nubes. No, hermano, ese no es el cielo. Eso es una fantasía de dibujos animados que nos muestran el cielo como algo aburrido, como algo tedioso, como algo que nadie quiere ir. No, ese no es el cielo, no es el gobierno de Dios. Sin hacer nada, no. Usted tendrá mucho trabajo que hacer en el reino de Dios, porque aún tiene mucho que hacer. Recuerde, una vez más, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra junto con el Cordero de Dios. Y cuando estemos en el cielo, no todos seremos iguales. Muchos piensan que todos somos iguales en el cielo. No es así. No es así, mi hermano. Porque cada quien será recompensado conforme a sus obras. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor: he aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor nos va a recompensar. Amén. Según sea su obra. Por obras nadie será salvo, pero sin obras nuestra fe está muerta. Amén. En el reino de Dios, mis hermanos, cada quien tendrá su lugar dentro del reino. Algunos serán reyes, otros serán sacerdotes, habrá administradores, habrá gobernadores, generales, capitanes, sargentos, etc.
Igual que un gobierno. Para un gobierno se necesita una línea de sucesión. Entiéndalo. Vaya entendiendo esto. Que no seremos todos iguales. Cada cargo en el reino de Dios será entregado por nuestro Señor Jesucristo, según haya sido sus obras en esta tierra, ¿verdad? Algunos tendrán cargos más altos y otros tendrán cargos más bajos, pero todos tendremos un lugar en la casa del Padre, como Jesús lo dijo en Juan 14, del 1 al 3, versión PDT, dice así: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. ¿Dónde va a estar el Señor gobernando? ¿Verdad? Y dice el Señor que nos va a tener un lugar a cada uno de nosotros. En el texto de recién decía, serán repartidos cada según sus obras. Por ejemplo, si vemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, que fueron los cristianos más grandes que podemos haber tenido, ténganlo por seguro que van a tener los primeros lugares. Generales, administradores, reyes, no lo sé. Y nosotros quizás, que no hemos hecho tantas cosas por el Señor, quizás solamente nos va a alcanzar para sargento o cabo. No nos va a alcanzar para más, ¿me entienden? Son cargos. No todos seremos iguales. Y los discípulos de Jesús sabían esta verdad. La iglesia primitiva lo sabía. Yo no sé en qué momento, a través de la historia de la iglesia, este tema no se habló nunca más. Ellos sabían que iba a haber un reino. Y entre ellos querían ser uno más grande que otro. Y por eso le preguntaron a Jesús, miren, Mateo 18, del versículo 1 al 5, dice así la palabra del Señor, en la versión Reina Valera. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, escuche bien, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Va captando quién es el mayor? En otra ocasión, Lucas, porque esto es algo que se sabía en la iglesia, Lucas 22, del 24 al 30, hubo otra ocasión que pasó algo parecido. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Se va dando cuenta? Mire, otro texto
que hubo una madre de los discípulos que también le estaba pidiendo a Jesús que sentara a sus dos hijos en lugares de privilegio en el reino de Dios. Mateo 20, del 20 al 28 en la versión PDT, lo voy a leer un poco rápido para que el tiempo no alcance. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, prométeme que estos dos hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Ellos dijeron, sí lo estamos. Él les dijo, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros 10 seguidores escucharon esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús lo dijo claramente. El que quiera ser grande en el cielo, y no es un deseo malo, el que quiera ser grande en el cielo debe ser primero el siervo de todos acá en la tierra. Recuerde que Jesús vino a servir. Va a ser mayor. ¿Quién va a ser mayor? ¿Un pastor que le sirve a los demás o un pastor que le gusta que le sirvan? Va a ser mayor en el cielo al que le gusta andar sirviendo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque las cosas de acá en la tierra se invierten allá en el cielo. Se invierten. Jesús mismo vino a servir a la tierra, a dar su vida por todos nosotros. Y por eso, Él ahora tiene el cargo más alto de todos. Por eso, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, tengan presente que aquellos que han decidido trabajar para Dios, pastores, evangelistas, diáconos, apóstoles, profetas, maestros, el hermano que viene a hacer aseo a la iglesia, el hermano que viene a limpiar el baño, ellos van a tener los cargos más altos en el cielo. Se revierte. Pero aquel que le gusta ser servido, ya, pues hermano, ore por mí. Ya, pues hermano, vaya a visitarme. Que todo se le dé en bandeja. Déjeme decirle que van a tener en el cielo los cargos más bajos. Y estamos hablando de la eternidad. Tenga presente también, mi hermano, que el que se dedica a servir tendrá también mayor lugar que aquel que solo le gusta que le sirvan y que buscan la gloria de los hombres en vez de buscar la gloria de Dios. Así es como funciona el reino de Dios. Si tú quieres ser grande, entonces debes ser como un niño. Debes humillarte. Porque un niño, si se pelea con otro niño, ellos al rato andan jugando juntos de nuevo. Se perdonan inmediatamente. Pero el adulto no. El adulto pasan años y años y no se piden perdón. Por eso tú debes ser como un niño. Tener el corazón humilde como un niño.
porque de esta manera tendrás un lugar allá en el cielo. Entonces conviértete en un servidor de tus hermanos. Y dice la Biblia que nosotros debemos mirarlos a todos nuestros hermanos como mayores a nosotros. ¿Me entiende? Mi hermano Pablo, yo lo veo como mayor que yo. Con mascarilla como que no lo reconozco. Mi hermana Violeta, yo debo mirarla como mayor que yo, como mayor a mí. Yo debo mirar a todos como mayor a mí. Y yo soy el menor. Esa es la forma del reino de Dios. Es como que se invierten todas las cosas. Pero cuando pasemos el umbral al cielo, todo se revierte. Por eso dice el Señor también que es difícil que un rico entre al reino de Dios. Porque si un rico entra al reino de Dios, va a tener los últimos puestos. Y el más pobre, el más humilde, va a tener el cargo más alto en el cielo. El Señor lo quiso así. Así es como funciona el reino de Dios. Amén. Tú debes pensar más en las cosas de arriba que en las cosas de la tierra. Debes enfocarte en tu futuro. Hermano, tú debes enfocarte en tu futuro. No solamente enfocarte en estudiar, en ir a la universidad, tener una carrera, una familia. No, tú debes enfocarte más allá de este plano terrenal. Amén. Donde tu futuro será eterno. Debes proyectarte desde ya a una vida eterna. Por eso no hagas más tesoro en la tierra. Lo dice la palabra del Señor. Mateo 6, 19 al 21, en la versión PDT, la palabra de Dios nos dice así: no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán, y donde los ladrones entran a robárselo. Más bien, guarden tesoro para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Amén. Y hermano, hermana, no tengan miedo de buscar la inmortalidad. No tengan miedo ni vergüenza de buscar la honra del Señor o la gloria del Señor que habrá allá en el cielo. Cuando se trata del cielo no es malo. Por eso la Escritura nos dice en Romanos 2:7, versión Reina Valera 1960, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Yo busco la gloria del Señor, busco la honra del Señor. Quiero ser inmortal junto al Señor. Eso no es malo. Es lo que el Señor espera en nosotros. Amén. Terminando, como hemos visto, el novio vendrá a gobernar a la tierra, junto a nosotros que somos la iglesia. Pero la última pregunta que me hago es: ¿qué pasará con los invitados? ¿A dónde van a caber? El texto que leímos recién sobre los invitados, ¿verdad? Continúa en Mateo 22, del 11 al 14, versión PDT. En la versión PDT, lo vamos a leer. Cuando el rey vino a verlos, vio a un hombre que no estaba vestido con ropa como para ir a una boda. El rey le dijo: amigo, ¿cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido con ropa adecuada para una boda? Pero el hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a su siervo: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a la oscuridad. Ahí es donde la gente llorará y crujirá los dientes de dolor, porque muchos son invitados, pero pocos son escogidos. Entonces lo que nos dice la palabra del Señor, que cuando vino el rey,
vio a uno de los invitados que no estaba con ropa limpia y sin mancha, con una ropa adecuada para la boda. Recuerde que los siervos salieron a las calles y encontraron a cualquiera. Encontraron a un bueno o a un malo, le da lo mismo, pero lo invitaron a la boda. Y dice la palabra del Señor que llegó el rey y encontró un invitado que no estaba con ropa adecuada para la boda. Estaba con ropas sucias, manchadas, y el Señor lo sacó de ahí. Amén. El rey lo expulsó de la boda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquel invitado aún puede ser lanzado al infierno. Aquel invitado aún puede perder su salvación. Y lo dice claramente: muchos son los llamados. El Señor llamó a muchos, pero pocos son los escogidos. Amén. Ciertamente los invitados van a ser devueltos a la tierra. Devueltos a la tierra. Y serán ellos los subordinados del reino de Jesucristo. Son ellos los que serán gobernados por el Señor Jesucristo y por la iglesia. Así que, si tú miras a ese hermano, que lo encuentras un santurrón, una santurrona, que son canutos fanáticos, que son muy radicales, y si tú eres ni chicha ni limonada, que eres a medias tintas, que eres tibio, ten por seguro que aquel hermano te va a gobernar por 1000 años. ¿Cuántos dicen amén? Este reinado de 1000 años es una oportunidad para el invitado. Es una oportunidad para que pueda conocer a Jesucristo personalmente. Como el ladrón. El ladrón no conocía a Jesús, solamente lo vio crucificado al lado, en la cruz. ¿Verdad? Fue invitado a la boda, fue un invitado, pero el Señor le dice: devuélvete a la tierra, porque allá en esos 1000 años tú tendrás que tener una relación personal conmigo, tú tendrás que conocerme. Esos 1000 años están hechos para que aquellos que no conocieron al Señor, pero que sí fueron salvos, tengan la oportunidad de poder conocerlo. Y la oportunidad para que puedan entrar con ropas limpias, con ropas blancas. Y mire qué oportunidad más grande les da el Señor, que incluso le saca a Satanás de su camino, lo encadena, lo va a prosperar económicamente, lo va a preparar con sanidad, con todo lo que pueda ser posible, para que el peso no sea tan fuerte de poder conocer a Jesús. Aquel ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, que fue salvo, que fue invitado a la boda, ahora va a tener la oportunidad de conocer a Jesucristo y vivir como Dios quiera que viva. Amén. Pero si durante todo ese tiempo el invitado no muestra ningún cambio o solo confesó al Señor en un momento para ser salvo solamente, sin cambio de vida, entonces lo que le espera a él es que le aten de pies y manos y los echen afuera a la oscuridad, y ahí es en donde la gente llorará y crujirá los dientes de dolor, es decir, puede ser echado en el infierno. Porque es necesario que todos nosotros nos llenemos del conocimiento de Dios. Usted no puede presentarse delante de Dios si aún no lo conoce. Puede ser salvo, sí, porque por gracia somos salvos. Amén. Pero es necesario tener una relación personal con Él.
La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin nacer de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. Ahora depende de ti. ¿Qué quieres ser en la boda? ¿Quieres ser la novia o un invitado? Terminando el último versículo, Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. No seamos como el mundo. Si vemos todas estas cosas que van a suceder, no tengas miedo. Dice la palabra del Señor: levanta tu cabeza, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Levántate, porque vas a gobernar sobre esta tierra. Amén. Si tú que estás aquí has confesado al Señor, solamente por confesar al Señor ya eres salvo. Ahora debemos preguntarnos: ¿en qué manera voy a llegar a esa boda? ¿Llegaré salvo, pero llegaré siendo la novia o llegaré siendo un invitado? Por eso es mejor, hermano, ser salvo ahora, pero también conocer al Señor ahora, para que no lo tengamos que ser después en un reinado de 1000 años. No tener que esperar esa oportunidad, porque muchos piensan que se van a ir después. Piensan que si somos arrebatados, dicen: no importa que se vaya a la iglesia, si total, después cuando esté el anticristo y esté todo este caos sobre la tierra, yo me voy a ir ahí. Pero ¿quién le dice a usted que usted se va a ir ahí con el Señor? Quizás ahora estaría pensando: sí, yo me voy con el Señor así nomás. Total, en el reino de 1000 años, el Señor me va a dar la oportunidad una vez más. Pero ¿quién le dice eso, que va a ser así? Por eso es mejor ser salvo hoy, conocer al Señor hoy, buscar la santidad del Señor hoy. Amén. Pónganse en pie, mi hermano. Vamos a estar orando al Señor. Amén. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Una novia para el Señor o un invitado? Amén. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, primeramente te doy gracias, Señor, por esta palabra que primeramente me lo has dado a mi vida, Señor, y luego para compartirla con los demás. Te doy gracias por esta palabra, Señor, porque tu misma palabra declara en Jeremías 3:33 que cosas grandes y ocultas que, Señor, han estado ocultas, Señor, un día las vamos a conocer. Amén. Porque también le dijiste a Daniel que en los últimos tiempos los sellos iban a ser abiertos y el conocimiento de tu reino iba a llegar a todos nosotros, porque el conocimiento de tu reino va a estar como el mar en todo el mundo. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor, por todo este campo fértil, Señor, que quiso tomar la semilla de tu palabra, Señor, que la quiere poner por obra, Señor. Yo ya he entregado este mensaje, Señor, y yo me limpio, Señor, de la sangre de cualquiera que no quiere tomar este mensaje. Yo no voy a dar cuenta por ellos, porque ya entregué tu palabra, Señor. Yo cumplo con lo que tú me pides que haga, Señor. Señor, pero sé que también hay muchos corazones, Señor, abiertos a recibir tu palabra, Señor, para tener un cambio de actitud, para cambiar su manera de pensar, su manera de vivir tu reino, Señor, que será eterno. Porque tu reino, Señor, no es de una persona crucificada, Señor, que fue azotada, que le quitaron sus barbas, que lo escupieron. No, es un Rey de reyes y un Señor de señores,
que viene en gloria y majestad. Que sus ojos como llamas de fuego nos pueden atravesar a cada uno de nosotros y ver lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que nos encamine, Señor, en nuestras vidas, que nos lleve a arrepentimiento, Señor, que quebrante nuestro corazón, Señor, porque queremos ser tu novia. Queremos llegar delante de ti con ropas blancas, limpias, porque la única manera de entrar a tu reino es estar limpio, Señor, y ser como aquellas, Señor, 5 vírgenes prudentes, Señor, que se prepararon para tu llegada, que se prepararon con aceite en sus lámparas, que buscaron la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, que oraron, que leyeron tu palabra, Señor, que obedecieron. Señor, queremos ser como aquellas vírgenes. Señor, queremos estar en tu presencia. Ya nos has regalado, Señor, esa bendita gracia de ser salvos, Señor. Pero queremos, Señor, guardar esa salvación. No queremos perderla, Señor. Queremos ser fieles a ti, seguir cumpliendo lo que tú quieres para nosotros. Padre amado, Señor, ayúdanos cada día, porque sabemos que es difícil, Señor, luchar con nuestra propia carne, luchar contra nuestro enemigo el diablo, luchar contra los deseos de este mundo. Sabemos que es difícil, Señor. Sabemos que muchas veces caímos, pero tu palabra dice que nos levanta 7 veces, 77 y todas las veces posibles, Señor. Tú nos levantas, tú nos perdonas, Señor, porque tú eres nuestro abogado que está cada día delante de la presencia del Señor, abogando por cada uno de nosotros. Aún tenemos la oportunidad, aún tenemos la vida para poder seguirte. Gracias, Señor Jesucristo, porque el Señor está lleno de misericordia y aún así nos sigues dando la oportunidad, tu palabra, Señor, para despertarnos, Señor, de esta ceguera religiosa, Señor, que tenemos. Te doy muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.